cerca, más lejos, pero no llegan. Así que es importante, si no es la columna de lectura, es la de Julia Mazzoni, si no es la de Valerio Uriarte, que nos preguntan, y así estamos. Así que hoy en la columna de Valerio Uriarte vamos a tratar la toxoplasmosis. Vamos a hablar un poco de toxoplasmosis, exactamente. Porque he tenido algunos casos posibles que están en diagnóstico, ¿verdad? Y bueno, está bueno a veces. ¿Es una palabra que todos conocemos, quienes tuvimos hijos o una muchacha embarazada cerca? Supimos de eso. ¿Por qué? Porque si bien con poca información o mucha, se cuida de los gatos, de por ejemplo, de comer de cordero u otro tipo de carnes que silvestres. Sí. Tratamos de que no. Y ayer escuchábamos ayer fue jueves, el miércoles, en un informativo que va a haber unos fondos para poder investigar por qué atraviesa la placenta ese que no sé qué es, si es un protozoario, un virus. Perfecto, una bacteria, lo primero que dijiste, perfecto. Un protozoario, mirá, yo no sé yo sé que le aparece y atraviesa la placenta y contagia a los niños. Sí, por eso mismo saqué el tema, ¿no? Porque entonces, claro, con todo ese entrevero que yo tengo, lo organizamos. Uso el teléfono del que sabe para que nos explique. En realidad sí, toda esta semana pasada estuvimos viendo noticias de una bióloga uruguaya que fue premiada internacionalmente por sus estudios y recibió fondos del exterior, ¿verdad?, para dedicar y ampliar el estudio sobre este parásito. Bien. ¿Sí? En realidad el toxoplasma se llama Toxoplasma gondii, ¿verdad? El Toxoplasma gondii es un protozoario, ¿sí? O sea, es un parásito que habita intracelularmente, se mete dentro de las células de la mayoría de los animales de sangre caliente, ¿no? Entonces genera tres tipos o varios tipos de enfermedad. Una que es la enfermedad crónica, donde el parásito queda latente en el organismo al que parasita, ¿sí? Y por diferentes motivos y causas, que ahí entra un poco la investigación que está haciendo esa científica, un día se despierta de esa latencia y va hacia lugares como la placenta y el sistema nervioso central del feto que allí se encuentra. Lo que quiero recalcar es que el toxoplasma es un parásito, ¿verdad?, que va a afectar no solamente al gato, al perro, al hombre, sino a muchas otras especies, ¿no? Como puede ser un rumiante, como la oveja. ¿Sí? Entonces, tenemos que diferenciar dos cosas. El gato es el animal, es el huésped capaz de diseminar la enfermedad. Bien. ¿Sí? Sería el huésped definitivo de la enfermedad. Y el más cercano, aparte, ¿no? Y el más cercano, ahí está. Y todas las demás especies que andamos en la vuelta, nos contaminamos y desarrollamos, ¿cómo explicarlo? Desarrollamos la enfermedad. Somos aquellos huéspedes donde la enfermedad se va a desarrollar. O sea que no. De un humano a otro no habría contagio. No. Ahí va. No. Bien. No. ¿Tá? O sea, nosotros somos huéspedes intermediarios, ¿verdad?, en cuanto a la biología del parásito. Pero los felinos o la familia Felidae, ¿no?, porque no olvidemos que tenemos un ciclo silvestre, un reservorio silvestre de muchos felinos silvestres que claro, son capaces de portar el toxoplasma, ¿no? Entonces, bueno, tenemos al gato como el gran, vamos a ponerle así, diseminador de formas infectantes de este parásito. Solo el gato o en el gato este parásito puede reproducirse y eliminar, ¿sí?, formas infectantes. Que esas formas infectantes pueden ser ingeridas, ¿no?, de varias maneras. Pueden ser ingeridas por gatitos jóvenes, ponele, que se pueden enfermar, por perros, que se pueden enfermar, por seres humanos, que se pueden enfermar, por ovinos, que de repente ingieren pasto, ¿verdad?, con el parásito eliminado en la materia fecal por el gato, y tanto en nosotros como en el ovino como en el perro se desarrolla varios tipos de
digamos, procesos, ¿no? Claro. Uno de ellos es la enfermedad crónica, donde ese parásito infectante ingresa al organismo y queda por ahí latente, ¿sí? No genera en el momento la enfermedad, queda latente. Supongamos que tenemos una perrita que ingirió el parásito y que no tuvo ningún síntoma, pero queda preñada, ¿no? Entonces tiene empieza a desarrollar su gestación y por ciertos motivos ese parásito que estaba latente despierta y viaja directamente, es atraído hacia la placenta y atraído hacia los fetos. Claro. Entonces podemos tener una perra que de repente pare por primera vez o por segunda vez y tiene cachorritos que a los 2-3 días empiezan de a uno a morir, ¿verdad? O están mal desarrollados o tienen algún tema neurológico, ¿verdad?, que se nota al nacimiento. Podemos decir que esa perrita fueron afectados esos perritos por toxoplasmosis. Pero puede haber alguno de esos perritos que nacieron que tenga algún síntoma leve y sobreviva. Pero queda con el parásito latente en él. Y puede llevar a que también en un tiempo el parásito despierte, ¿verdad?, y lo afecte. Y comience con síntomas. ¿Y cuáles pueden ser los motivos que se active eso? Ahí está. Buenísima la pregunta. Que es lo mismo que pasa en las mujeres embarazadas, que fue lo que vos comentaste. Las mujeres embarazadas que de repente nunca tuvieron contacto con un gato, no quiere decir que porque toquen el gato se van a afectar. Claro, hay que tocar el parásito. No, claro, de repente comieron, dijeron, estoy embarazada, me dará un gusto, me voy a comer un chivito con lechuga, tomate, o me voy a comer una ensalada o lo que sea, y esa lechuga, ese tomate es de una huerta, ¿sí? Donde hay gatos, ¿sí? Donde puede haber formas infectantes del parásito, o si no, puedo haber comido en esa carne del chivito, de repente, o hice alguna carne, puede ser de oveja, de vaca, lo que sea, y tiene no la cocción suficiente, y en el músculo, porque en esos animales a veces el parásito queda latente, ¿verdad?, en el músculo. Claro, y eso yo lo que te iba a preguntar es si podría ser por contaminación cruzada o por mal cocimiento, porque por mal cocimiento, entonces vos lo ingerís a una temperatura todo marcha, ¿no? Claro. Pero a veces vos lo pedís jugoso, un churrasquito, te lo comés, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vos ingerís la forma infectante. En diferentes formas, ¿verdad? Porque el parásito tiene varias, que no quiero atomizarlo acá con explicar cada vía, ¿no? Pero de oquiste, de taquizoíto, tiene todo un proceso. Está claro que son muchas formas y muchas veces puede ser que ni siquiera pediste la carne y en la ensalada te fue... Claro, que no solamente por el gato, sino también por aquellos otros animales, ¿verdad?, que tienen el parásito alojado en su músculo o que tienen verduras que, ¿verdad?, tienen adherida, por mal lavado o lo que sea, el tema de la forma infectante. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ser nosotros los que ingerimos eso, o puede ser el perro, ¿sí? Sí. Que convive con gatos. Gatos afectados que pueden ser asintomáticos. Hay gatos que eliminan el parásito y no tienen ningún síntoma. Son más sanos que ninguno. Y otros gatos que enferman. ¿Sí? Va muy vinculada esta enfermedad a el estado inmunitario. ¿Sí? O sea, a la capacidad inmune que tenga cada organismo. Se habla de que, por ejemplo, en animales inmunodeprimidos, ¿verdad?, donde tienen la inmunidad baja, nos incluimos como tales, este parásito afecta mucho más. Bueno, yo tengo una anécdota muy cortita para ponerlo en posición, capaz que sirve para que vos sigas aclarando. Dale. Un amigo se fue en un turismo hace casi 20 años tal vez, al campo, y hicieron chorizos de jabalí, porque cazaron unos chanchos, y eso fue lo que comieron, más allá de las carnes que hicieron asadas y todo lo demás. La pasó bárbaro. A los 15 días empezó a sentirse mal, empezaron a hacer análisis hasta por los diferentes síntomas de inmunodeficiencia, creo que se llama. Pensaron hasta que podía haber contraído HIV. ¿Te imaginás? 20 años atrás HIV era como un... Hoy sigue siendo muy tabú, imagínate en aquel entonces. Lo afectó la vista, le afectó un montón de cosas. Estuvo 2 meses con esa incertidumbre, aparte con la depresión de saber cómo había adquirido VIH, ¿no? Porque era una cuestión
compleja hasta que diagnosticaron toxoplasmosis. Lo superó, sigue vivito y coleando, todo bien, pero hay una vista que nunca recuperó lo que era. Buenísimo tu dato, porque es así. En realidad, en el tema digamos, de la patogenia del toxoplasma, de cómo infecta, cómo enferma, hacia dónde elige ir, generalmente su máxima afinidad, ¿no?, en animales, la que está más descrita es, o sea, que va al tejido muscular y al cerebral sobre todo, ¿sí? Pero puede puede persistir crónicamente por mucho tiempo, ¿no? Claro. Y hay diferentes, por ejemplo, hay tejidos como el tejido ocular, ¿sí?, que tiene también, que se ve incluso en los gatos enfermos, cuando están enfermos por toxoplasma, que tienen un problema todo en sus ojos, porque también afecta los tejidos oculares, el toxoplasma tiene como una predisposición, ¿sí?, hacia el ojo también, o sea que eso que vos dijiste es interesante, pero también tiene así como hablamos de que se aloja en el músculo, también tiene una predisposición por las fibras miocárdicas, o sea, por las fibras del corazón. Claro. Entonces existe también, y se ha encontrado, que se deposita en las fibras miocárdicas causando una miocarditis, y causando un problema a nivel del corazón. Sí. Entonces, o sea, cuando elige otros órganos, por ejemplo, cuando elige el encéfalo, o sea, el sistema nervioso central, causa una encefalitis, o sea, una inflamación del cerebro. Claro. Y entonces va a dar síntomas vinculados al órgano que ataca, ¿no? Entonces, en el tema ocular, lo que más se ve, ¿viste?, es lo que se llama, uveitis, que es como que queda la córnea, ¿verdad?, como opaca, por decirlo de alguna forma, para que todos lo entiendan. Para que sea lo más gráfico. Ahí está, pero en la toxoplasmosis ocular, también se ha seguido estudiando, hay estudios del año ahora 2000, que son los más cercanos referentes a todo lo que es la parte de la afectación del ojo, ¿sí? Porque es diferente cómo se da en el gato, que es muy común en el gato enfermo por toxoplasmosis, la uveitis, pero cómo se ha encontrado también en humanos, que muchas veces no se la unía a toxoplasmosis, ¿sí? Entonces... Bueno, este caso le hicieron 5.000 análisis antes. Por eso, para poder llegar, Y creo que salió porque gracias al comentario de esos chorizos y empezaron a atar cabos y dijeron, bueno, por ahí puede venir, y volvieron a... Y te das cuenta que si eran jabalíes y todos son animales silvestres. Sí, claro, por eso. Se pescaron el toxoplasma no en lo urbano, ¿no? Ni en el gato doméstico. Entonces, bueno, o sea, puede ser complicado, ¿sí? Y generalmente cuando hablamos de perros, ¿no?, y gatos sobre todo, lo primero que tienen es una fiebre muy persistente, ¿viste?, un color muy especial de las mucosas, o sea, el tema ocular en el gato es fundamental, temas pulmonares, gatos que les cuesta respirar, y bueno, diferentes tipos de síntomas, ¿no?, que van pasando según el órgano que esté afectado, ¿sí? Eso a nivel de gatos. También puede haber abortos, como ya te expliqué, o puede haber nacimiento, ¿viste?, de gatitos o de perritos con yo qué sé, podés ver desde hidrocefalia, que es cabecitas, ¿verdad?, llenas de líquido, como por ejemplo en un gatito o en un perrito vos ves una cabeza redonda, enorme, con líquido. Todo eso puede ser como un signo, ¿verdad?, un síntoma de que puede ser la toxoplasmosis la que puede estar afectando ese animal, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, vos trataste un gato, ¿no?, porque lo tenés inmunodeprimido, porque tuvo panleucopenia, porque tuvo otra enfermedad, es muy común, ¿sí?, que puedan haber signos, ¿sí?, que después de que tenga todo eso se despierta una toxoplasmosis, o sea, arriba de todo, es complicado. Y en el perro, que es a lo que me quería detener, en el perro es diferente totalmente. Es muy difícil a veces diagnosticarlo, porque el cuadro clínico a veces en el perro empieza raro, ¿viste? O no es de entrada que vos digas, eso es toxoplasmosis. O sea, es súper común que quede en el diagnóstico muy similar en el inicio con la jovenedad. Es muy similar. Porque comienza, ¿viste? O perros que tienen neumonía, ¿viste? O granuloma, porque empiezan como... cuadros que empiezan con dificultad a la marcha, ¿viste?, como temblores, o sea, un montón de síntomas que podrían ser otra cosa, y lo último que se piensa a veces es en el toxoplasma, ¿no? Claro. Pero cada vez más, o sea,
entre los colegas y todo, cada vez más tenemos más casuística de toxoplasma a nivel de la clínica. Y hoy por hoy que podemos hacerle, ¿verdad?, serología, o sea, podemos sacar sangre y analizar si hay anticuerpos contra toxoplasma, el diagnóstico se ha vuelto mucho más fácil de hacer, ¿no? Claro. Esa era la pregunta que venía, sí. si se detecta más rápido, porque en aquel entonces no, evidentemente en este amigo, en este conocido, no hubo rapidez de diagnóstico, porque se buscó otros lados hasta que se llegó a la conclusión de toxoplasmosis. O sea que hoy se puede sacar sangre y hacer un análisis y detectar el toxoplasma o la toxoplasmosis en esa muestra. Sí, incluso, o sea, si nosotros tenemos gatos, ¿verdad?, aunque sean sanos, aunque no tengan síntomas, se pueden hacer pruebas de identificar directamente, ¿no?, el toxoplasma en la materia fecal, pero a veces vos tomás muestra del gato y en ese momento no está expulsando. Claro. Entonces no aparece. Entonces, lo que siempre se recomienda, ¿verdad?, es hacer, por técnica de flotación, ¿verdad?, se deja la materia fecal, se hace un coproparasitario, como que dice, pero bueno, hay que hacerlo cada tanto, ¿no? Por ejemplo, a los 15 días volver a repetir, ¿verdad? Claro. Y bueno, y ahí se va buscando la forma de encontrar e identificarlo, porque una cosa es encontrar títulos de anticuerpos, que según la cantidad de títulos vos decís si está causando la enfermedad aguda o si la tuvo en algún momento y generó defensas, ¿verdad? Un montón de cosas te da la serología. Pero lo que te diagnostica, o sea, eso es en el paciente enfermo. En el gato, si queremos saber si el gato es diseminador, ¿verdad? Si el gato es el foco que tengo, suponete, bueno, se pueden hacer un montón de estudios, ¿no? Claro. Pero lo que más que se hace son las pruebas serológicas, ¿no? Claro, voy a las consecuencias, ya me meto en las consecuencias para después volver tal vez a alguna otra con consulta. La persona afectada de toxoplasmosis se puede dar desde diferentes circunstancias. Hombre adulto, pueden ser también mujeres, pero acá hay un tema que lo planteaste en los perros, por ejemplo, que es en el feto. Cuando un ser humano, un feto de humano, adquiere el toxoplasma, ¿también se dan esas mismas consecuencias que comentabas en los perros? Sí, no es, por eso es, si no es diagnosticado a tiempo, ¿no? Porque por suerte, como toda enfermedad, tiene un tratamiento, por lo menos para frenar la parte aguda y evitar el daño que pueda estar haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos con un embarazo, creo que son a los 3 meses, no recuerdo en semanas, ¿no?, cuánto es en las mujeres, es obligatorio, cuando te mandan todo el chequeo en sangre, el chequeo para buscar serología contra toxoplasma. Eso quería llegar. Exacto. O sea, hay un control que depende ya de un conocimiento previo a cierto plazo de que es obligatorio, o sea, en la rutina, no es que por las dudas, por si tenés gatos o no, de entrada, porque hay que pasar un país, nuestro país, y de ahí es que viene tanta investigación respecto al toxoplasma. Es algo que no lo hablamos mucho, pero una de las principales causas de aborto en mujeres en ese primer trimestre de gestación, es por toxoplasma. Entonces, ¿qué se buscó? Bueno, se busca entender, ¿no?, cómo se afecta a la gente, de dónde lo ingerimos, ¿no?, y cómo eso después afecta al feto. Cuando no es diagnosticado, o sea, cuando no es diagnosticada a tiempo y te hacen la serología y te dan los anticuerpos normales, o te dicen, por ejemplo, en mi caso, que siempre estuve en contacto con animales, en mi embarazo cuando me hice el chequeo, yo era negativa a toxoplasma, o sea, quiere decir que mi organismo nunca tuvo contacto con el parásito. O sea, mi organismo no tenía ni una defensa serológica, no tenía ningún antecedente, o sea que si yo en mi embarazo, que podía ser en el primer trimestre, en el segundo, lo que sea, yo si en mi embarazo tomaba contacto con el parásito, corría muchísimo riesgo de enfermar y enfermar a mi feto. Claro, porque no tenías nada que se defendiera nada que fuera a atacarlo. Y en el caso de las mujeres que sí tuvieron ese contacto y que no generó consecuencias, ¿se genera el anticuerpo suficiente como para la autodefensa? En las mujeres que te da positivo, bueno, ahí lo que se mira, ¿verdad?, es la cantidad de anticuerpos. Si estás con anticuerpos de que ya la tuviste a la enfermedad y te defendiste, entonces te vas a seguir defendiendo y no tenés ningún riesgo en tu embarazo. O si tu título de anticuerpos es muy alto, ¿verdad?, y estás cursando la enfermedad, o sea, te estás defendiendo porque está ahí el parásito. Entonces,
en ese análisis vos tenés que ver cuáles son los cuidados que, o sea, te va a indicar tu médico, ¿no? Claro. En mi caso, que era negativa y veterinaria, yo estaba trabajando en el consultorio en ese momento en Montevideo con animales domésticos. Tuviste que agudizar todas las Tuve que cuidar el uso de guantes constante, ¿verdad? Para evitar, porque yo toco un gato, el gato sabemos que se lame el ano, se higieniza, claro. Y se higieniza toda la piel con la lengua, o sea que yo puedo acariciar, o en el pelo de ese gato pegado puede haber un oquiste. El pelo del gato es un arbolito de Navidad, puede haber colgando lo que sea, ¿no? Claro, ¿y qué pasa? Si convive con un perro, ¿entendés? El perro puede ingerir directamente desde pelos que vuelan, o sea, hay un montón de formas de que uno se pueda afectar. En mi caso, bueno, yo tenía la constancia de los guantes, del lavado de manos constante, o sea, y no llevar, o sea, si estaba trabajando intentaba no comer alimentos con la mano, ¿no? Claro. O sea, un montón de cuidados extra. Obviamente, la carne cocida, evitar la lechuga y el tomate en lugares que no los lavaba uno mismo, ¿no? Un montón de cosas que uno toma de precauciones, pero es una enfermedad que si en el caso de un embarazo te diagnostican un aumento de los anticuerpos que te indiquen, ¿no?, en la serología de que estás con el parásito en plena enfermedad, te mandan un tratamiento antibiótico. Claro. ¿Tá? Con unos antibióticos bomba, que bueno, no sé en humanos cuáles se están usando, pero en nosotros en veterinaria se usa mucho la clindamicina, ¿sí? Porque es de elección para la toxoplasmosis, porque llega a entrar intracelular. No olvidemos que este parásito se mete adentro de la célula, entonces no le llegan las cosas normalmente, ¿no? Y es un tratamiento que te hacen, que se hace tanto en perros como en humanos, por lo menos por mínimo 15 días, ¿sí? Entonces, lo que, o sea, ese sería uno de los tratamientos más comunes. Después hay otros con otros antibióticos, bueno, y en los gatos lo que se logra, viste, a veces es dar, porque ¿qué pasa? El toxoplasma es un protozoario y dentro de los protozoarios vos tenés familias, por decirte así, ¿no? Sí. Y hay una familia que es la de las coccidias, que es a la que pertenece el toxoplasma. Bien. Entonces, en los gatos, cuando vos querés tratarlos, o sea, para evitar que estén excretando o quistes, ¿no?, porque son diseminadores, porque ya sabemos, hay drogas anticoccidiostáticas que pueden ayudar a disminuir, ¿sí? Pero siempre hay que ver, siempre hay que comparar, por ejemplo, en el animal enfermo, la serología con los síntomas, ¿verdad? La serología, o sea, sacar datos del animal enfermo, cuando estoy hablando del gato, ¿no?, del diseminador, porque a veces puede estar sano y por más que le demos cosas no lo vamos a tratar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es una enfermedad que queda latente, que perdura, persiste, ¿verdad? Por eso una de las cosas, así como cuando hablamos del coronavirus, vacunarse, pero no dejar de usar la mascarilla, bueno, acá es lo mismo, tratar el animal, hacer todo eso, pero no olvidarse de la profilaxis, ¿verdad?, ambiental, ¿no? Ahí está. De cuidar, previniendo, ¿no?, sobre todo la que viene de los gatos domésticos, ¿no? Y ahí debemos centrar el foco, digamos, en la higiene, eso que yo te expliqué que hice durante mi embarazo, bueno, la higiene, ¿verdad? Claro, mantener los gatos fuera de cocinas, ¿viste? O que no se suban a las mesas, ¿no? Evitar que los gatos anden lavado, la materia fecal, intentar eliminarla, los pelos, ¿verdad? De los gatos. Que muchas veces la bandejita de arena está muy cerca del pasaje de la gente, ¿no? Porque o es un pasillito, un lavadero, o el baño mismo. Claro. También hay que tener Y en el caso, por ejemplo, de los gatos, si tu gato es una mascota, vive en un apartamento, come ración, no tiene contacto con, bueno, pero ahora, si tu gato es cazador, ¿viste? Come ratas, ratones, come carne cruda por ahí, sale al monte y caza y vuelve, ese gato tiene más riesgo de traer ¿sí?, el toxoplasma de algún otro lugar. Entonces, bueno, tener ese cuidado, ¿sí?, y de lavarnos, ¿no? Yo qué sé, de mantener la higiene de la mascota, más aún si come carne cruda, ¿no? O mal cocida. Lo mismo que, por ejemplo, si estamos en el campo y tenemos perro y le vamos a dar órganos o vísceras crudas de oveja, ¿no? Sí. Que esa es una de las fuentes más común de infección de la especie del perro, ¿no? Por comer carne cruda de oveja que está contaminada, ¿verdad? Y tiene en su músculo el toxoplasma. Claro. Entonces, yo qué sé, teniendo todos esos cuidados más
digamos. A ver, claro. Yo no le doy vísceras porque me cuido de la teña equinococo, ¿no? De la hidatidosis, pero sí le doy un pedacito de carne que es músculo. Estoy cometiendo otro error sin darme cuenta, tal vez. Sí. O sea, y el riesgo, bueno, ya nombramos, bueno, el tema de cómo tener la higiene, si tenemos gatos, ver si son gatos cazadores, si no, también si tenemos ovinos, gatos y perros en el campo, bueno, intentar separar un poco la cosa, y si le vamos a dar algo cuando faenamos un cordero, cuando faenamos una oveja, bueno, intentar que no sea crudo eso que le damos al perro, ¿verdad? No, y a veces pasa que se mete el gato de un vecino y vos no te das cuenta, bueno, nos ha pasado a nosotros, y no sabés cómo está ese gato. Claro, y bueno, o sea, me gustaría remarcar, porque dentro de todo lo que hablamos, más allá de la afectación de nuestras mascotas, ¿no? Y la afectación al ser una zoonosis de nosotros, y sobre todo, porque está estudiada sobre todo en la mujer embarazada, claro, ¿no? Sí. Me gustaría remarcar como veterinaria y como mujer que estuvo embarazada, o sea, las recomendaciones básicas, ¿no? Que, bueno, si no tengo anticuerpos, o sea, si soy negativa, ese es un dato que toda mujer embarazada tiene que saber, o sea, en esa es obligación tener ese diagnóstico apenas comienza el embarazo, ¿no? Más allá que sea un chequeo de rutina, saber ese resultado. Sí, se pide, el ginecólogo te manda el análisis de sangre enseguida, sí, así como te manda del de HIV, no sé qué, claro, está el de serología para toxoplasma. Más allá que lo sepa el ginecólogo, también lo tiene que saber la paciente, sí, ¿no? La persona. Sí, y saber, ¿no? Bueno, que si convivo con gatos, si estoy embarazada y todo lo demás, bueno, cambiar un poco los hábitos durante ese periodo, ¿no? O sea, o por lo menos hasta conocer mi análisis de serología en sangre, a ver cómo estoy, si soy negativa o si soy positiva. Entonces, bueno, como yo te dije, bueno, el lavado de manos antes de comer, el lavado de manos cuando manipulo carne o vegetales, ¿verdad? Bueno, la limpieza, la higiene. Bueno, yo qué sé, esas mujeres que tienen huerta, vamos a ir a ese caso, ¿no? Que tienen una huerta orgánica porque, bueno, quieren comer saludable en su embarazo y en su vida, y tienen gatos. Claro. El gato en la huerta es persona no grata, porque el gato escarba, defeca, ¿verdad? Y podemos pensar que, bueno, eso le da urea, eso es un abono. En realidad en el gato no está bueno, por eso no está bueno que el gato entre a la huerta. Bien. Siempre el gato tiene que estar fuera. Entonces, si nosotros tenemos gatos, tenemos huerta, y usamos las manos, por ejemplo, sin guantes para la huerta, conviene, y si tenemos el hábito de comernos las uñas, ¿verdad? O un hábito de esos que llevamos la mano a la boca, por más que esté lavada, puede quedar bajo las uñas. Entonces hay que tener, extremar los cuidados, ¿no? Porque, si juntamos, por ejemplo, si tenemos un gato que hacen las piedritas y todo, si vamos a remover eso, bueno, con palita, con guantes, con todos los cuidados. Y cuando afecta los músculos de los ojos, ¿tiene que ver por el contacto con los ojos de las manos o puede ser no, ingresa por vía oral? No tiene que ver con el contacto directo. Y en realidad, por ejemplo, eso por ejemplo, si podemos eliminar la materia fecal del gato a tiempo, se considera que esa caca del gato que queda ahí, está más o menos a las, yo qué sé, entre las 36, ponele a los 2 días de que la caca está ahí, los oquistes que están en esa materia fecal, que son los infectantes, empiezan como a afectar, a ser activos a partir de ahí. Entonces, si nosotros retiramos las materias fecales diariamente, no vamos a tener ese riesgo, porque en el momento que la expulsan no está infectando. Lejos de que se mueran porque dejaron al huésped, al revés, se activan. Claro, exactamente. Y por ejemplo, o sea, todavía no tenemos aún vacunas, se está trabajando hace años en eso. Porque, y te iba a preguntar con el título de, voy a preguntar un disparate, por la duda, para atajarme, porque si es por el tipo de al no ser un virus no hay una vacuna, o no hay una vacuna porque el proceso ha sido más largo de investigación y todavía no se tienen todas las todas las condiciones necesarias como para crear una vacuna. Lo que pasa es que estamos hablando de un protozoario, es totalmente distinto a algo, es totalmente diferente a algo viral o a algo bacteriano, ¿no? Entonces,
hay varios intentos, o sea, en animales domésticos todavía no hay. Lo que se intentó, creo que había unos estudios que yo leí hace mucho tiempo, no sé cómo sigue eso, como para inocular ratas, o viste, como algo en laboratorio, ¿no? Pero lo que se buscaba era, por ejemplo, sacar ese oquiste o ese taquizoidito e inyectarlo y generar, no sé, inyectar la respuesta inmune, ¿no? Claro. Pero en los pequeños carnívoros, o sea, para perros, gatos, no han elaborado aún vacunas, ¿tá? Pero bueno, yo creo que eso que te digo, para ratas, incluso para ovejas y para, no me acuerdo si para cerdos también, creo, si no me falla la memoria, por el año 2010 por ahí andaban haciendo ese estudio en esas, pero no ha salido aún. No hay algo que se pueda... Que vos digas, bueno, llegó, fue probada y ahora sí claro, viene para uso masivo, no, todavía no. Ni que se pongan un plan como como las tosas y otros tipos de no, porque que están en los planes más claro, comunes. es otro tipo de, a ver, ¿cómo te lo explico? Es otro tipo de patogenia que tiene el parásito. Sí. Por eso la pregunta mía era si no estaba preguntando un disparate. Y la respuesta, ¿viste? La respuesta del huésped, o sea, la respuesta, digamos, inmunológica es diferente en cada especie, o sea, porque... Claro. Entonces requiere un montón de cosas que, bueno, todavía no está. Entonces lo que podemos hacer es prevenir la enfermedad con todos esos cuidados básicos, y ¿no? El punto en común con otras de la prevención tiene que ver con la higiene de manos, la higiene, y por ejemplo esos lugares, claro, esos lugares que tenemos 20 gatos hacinados, ¿verdad? Que todos defecan, que orinan, que acumulan, bueno, todos esos son posibles focos de que incluso lugares donde de esos gatos paren las gatas, gatitos que se mueren, que no se desarrollan, que no pueden mamar porque nacen ya con defectos, ¿verdad? Neurológicos que no le permiten. Entonces, bueno, todo eso te está indicando que ahí hay un foco de... Lo primero, bueno, es castrar todos esos animales, tratar todos aquellos que estén enfermos, una higiene 100% eficaz. Y bueno, y si estamos en un medio rural, ¿verdad?, donde tenemos ovinos, tenemos perros, tenemos gatos y tenemos un monte enfrente, ¿verdad?, o lugares de reservorio de fauna silvestre, intentar, bueno, cortar la cadena, ¿no?, evitar alimentar con vísceras crudas o con músculo, claro, ¿no? Porque acá no son vísceras, acá es en el músculo. Decía, no, las vísceras no, porque puede tener hidratidosis y le doy una paleta. Exacto. que no creo que sean tan generosos, pero... Y bueno, así como se afecta con eso crudo el perro, bueno, nosotros si comemos carne media cruda, claro, y no está bien cocida, tenemos el riesgo de afectarnos también. Así que bueno, quería tocar esta enfermedad que es súper interesante, o sea, la resumimos en muy poquito porque es una enfermedad... tiene cosas muy puntuales, tiene un ciclo el parásito, ¿verdad?, en el intestino del gato, hay todo un tema, y después cómo son sus formas infectantes, sus formas latentes, es súper interesante y extenso para explicar. Por eso está bueno remarcar y tocar esta enfermedad porque se habló de ese premio, ¿verdad?, a esa científica uruguaya, por intentar estudiar y saber más. A ver, ella lo que quiere saber es qué es lo que hace que el parásito diga, bueno, destino placenta, ¿verdad? Claro, ¿Qué se despierta? ¿Qué es lo que le llega al parásito a través de la sangre o lo que sea de nuestro cuerpo para decirle, hay una placenta en este momento en el cuerpo? ¿Cómo identifica ese lugar y aparte para traspasarla, ¿no? Y cómo la traspasa, porque hace una vía sí, es súper interesante, y bueno, y va a servir porque así como hace eso, ¿verdad?, en la placenta humana, lo hace también a través de los fetos, ¿no?, en los gatos y en los perros también. Así que bueno, y es una enfermedad que no hablamos mucho, pero que los veterinarios cuando mandamos serología, para decir, bueno, vamos a hacerle por las dudas, y aparece la positividad, o sea, la serología positiva es muy común actualmente a nivel de las clínicas veterinarias. Sí, que si uno lo resume a lo popular, parecería que fue una enfermedad del embarazo. Nada. Y bueno, es una enfermedad, claro, es que en realidad es una enfermedad, es la enfermedad de pronto más riesgosa, ¿no? Más riesgosa del embarazo para el feto, ¿no? Por los efectos secundarios que puede tener. Ni hablar. Por eso es importante también a veces conocer todo su entorno, su origen o de dónde viene, para que esa prevención, ese lavado de manos, esa cocción en los alimentos, el lavar verduras, frutas, claro, ahí va.
mucho más puntual en los alimentos frescos, porque te toca un embarazo de verano y la ensalada cruda es parte aparte de la alimentación. Y vos decís, bueno, la compro a no sé quién, pero bueno, de repente o sea, lavar muy bien, hipoclorito, ¿verdad? Bueno, desinfectar, dejar correr el agua bastante, no hay nada mejor que el arrastre del agua para este tipo de parásitos donde el hipoclorito poco y nada va a ser efectivo de pronto. Claro. Así que bueno, en realidad el hipoclorito es más que nada para el tema, otro tipo de, o sea, más que nada bacteriano, para esas huertas orgánicas que reciben aguas que están contaminadas, ¿no? Que pueden tener desechos humanos, por decirlo de alguna forma, de aguas servidas o lo que sea, como sabemos el cólera y todo eso, que, o sea, el agua es una fuente de diseminación también para este parásito. Imagínate que defecó el gato en la huerta y vos estás regando lo que sea y esa materia fecal se disolvió y empieza a correr el agua y ahí se deposita en la hoja de una lechuga que tenés sembrada, por ejemplo. Claro. Entonces, claro. Y a veces yo por eso digo, cómo tenemos que tener conciencia de todo el entorno, de un montón de cosas y no solamente alarmarnos de lo puntual, ¿no? Porque la semana pasada escuché en el programa de ADEOM de los viernes que el tema de la rabia es una complejidad, pero no hay hace mucho tiempo, o escuché que, en fin, se afectan las mascotas si no matamos las pulgas, todo lo que genera, sino claro, o sea, que no sea por lo puntual. A veces hay que tener estos panoramas bien amplios para darnos cuenta de que cuando lavamos bien las verduras no solamente zafamos de la toxoplasmosis, sino de un montón de cosas más. Al lavarnos las manos por coronavirus también, seguro no te vas a agarrar toxoplasmosis, ¿no? Exacto, en realidad entonces, hay como toda una... Claro, hay que abrir un poco la cabeza de siempre intentar ampliar nuestra mirada, ¿verdad? No solamente ver la enfermedad en sí, mira, sí, estoy embarazada, no, miro más allá, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué es cómo llega, verdad? O sea, y todo eso es el enfoque que tenemos que intentar cambiar en nuestras cabezas de una sola salud, ¿no? De la salud animal, de los animales que tenemos a nuestra cercanía, de los animales que nos alimentamos, la salud del ambiente que nos rodea, y en la salud del ambiente está esa higiene que debemos mantener, ¿verdad? Porque esas verduras y todo que comemos vienen de un ambiente, esos animales también, ese parásito viene de un ambiente que desconocemos. Entonces, bueno, como esa tríada de salud ambiental, salud animal y salud humana están siempre interconectadas cuando hablamos de este tipo de enfermedades, y de todas, porque es imposible hablar de una enfermedad dejando de lado el ambiente, ¿verdad? Dejando de lado el lugar donde habita el paciente o el enfermo. Entonces, digo, ese concepto tiene que de a poquito ingresar, porque, a ver, yo vengo, mira, estoy en el campo, por decirte algo, el paciente, no sé, está mareado, se siente mal, ¿y qué le pasó? No, debe ser por la edad del corazón. Ponele, lo empezás a atender, lo empieza a atender algún doctor y encuentra que en la tarde, haciendo buenas preguntas, encuentra que en la tarde hizo un manejo de sus animales y aplicó un producto por el lomo para la garrapata, por ejemplo. Y como el frasco estaba no sé qué y estaba sin guantes, ese producto quedó en sus manos, ¿verdad? Y penetró por la piel. Y bueno, entonces puede haber también una intoxicación. Entonces a veces el ambiente, o sea, es fundamental se llama anamnesis clínica, cuando uno tiene que preguntar cosas al paciente. Por suerte en los humanos, los seres humanos pueden responder, ¿verdad? En nosotros, en la mascota, no nos dicen el ambiente como es. Entonces es fundamental en el veterinario el poder observar el ambiente donde vive la mascota. El entender el entorno a veces ayuda muchísimo a llegar a un diagnóstico de lo que le está pasando al paciente. Y en los humanos no es diferente. Claro. Por más que nos ven, los doctores nos ven en un consultorio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que intentar trasladar toda la información que podemos tener del ambiente y de las mascotas que conviven con nosotros, ¿no? Es fundamental y son datos no menores a veces para llegar a un diagnóstico. Claro. Así Valeria, que bueno, querida, hoy te volvimos a robar la mañana entera. Bueno, muy bien. Porque aparte, cuando aclaraste que tenías varios pacientes para ver, pobres ellos... No, pero es a partir de las 11, no, estoy bien. Yo sé que sí. Pero qué importante es saber también que disponemos
de un tiempo muy rico, con mucha información que además queda, la subimos a la tarde a nuestro canal de YouTube para quien quiera repasar, quiera escuchar, quiera hasta disentir en alguna parte, porque está bueno, porque hay argumentos para poder contar por qué motivo. Yo podía haber leído un informe de esos que salían en los medios de comunicación sobre esta científica que va a seguir investigando el del toxoplasma y tirar datos fríos. Sin embargo, ¿qué hacemos? Llamamos al que sabe, al que estudió, al profesional que nos asesora para que el tema se ponga arriba de la mesa de manera un poco más completa y que se pueda difundir. Por eso el valor que tienen estas columnas, Valeria, y de la responsabilidad con que ustedes nos acompañan. Así que muchísimas gracias como siempre y te esperamos el viernes. Bueno, sí, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el viernes. Chau, chau.